Cuando se nos va el viento, estamos volando y se nos va el viento, no nos queda otra alternativa que aterrizar en la playa. El viento predominante acá es del suroeste. Si ven la manga, más o menos en esta dirección. Por lo tanto, tenemos que aterrizar en la playa, siempre mirando hacia el sur. En este caso ya no vamos a enfrentar el viento porque nos iríamos al mar. Vamos a enfrentar al sur y vamos a volar paralelo a la playa. Vamos a empezar nuestra aproximación al aterrizaje cuando hayamos perdido un tercio de ladera. ¿Qué significa eso? La ladera, el acantilado, tiene 70 metros. Si perdemos 20 metros, estamos por debajo 20 metros del filo de la ladera y continuamos bajando, ya tenemos que abrirnos hacia la playa y aterrizar. Lo primero que debemos tener en cuenta es pasar los postes de luz, los cables de luz. Pasarlos y poder hacer nuestra aproximación sobre la playa. Estos son los postes que tenemos que evitar. Vemos cómo hay cables de luz que están encima de la misma playa y otros cables que están en la mitad de la Costa Verde. Es decir, son dos líneas de cables que tenemos que pasar. Es por eso que es muy importante venir a aterrizar a la playa con altura, no esperar al último momento, porque podríamos quedarnos colgados de tanto la primera línea de cables que está en la mitad de la Costa Verde de la avenida o en esta segunda línea de cables que está a lo largo de la playa. Una vez que estemos volando sobre la playa, tenemos que perder altura. Lo podemos hacer o haciendo orejas o abriéndonos hacia el mar. Pero si decidimos abrirnos hacia el mar, debemos tener cautela de no hacerlo demasiado. Tenemos que abrirnos ligeramente hacia el mar solamente para perder altura y estar siempre cerca a la orilla. Porque si perdemos mucha altura sobre el mar, tenemos el riesgo de que cuando querramos regresar nos quedemos cortos o aterricemos en el mar o que nuestro parapente caiga en el mar. Una vez que ya tenemos la altura prudencial para aterrizar en la mitad de la playa Pampilla, una vez que hemos aterrizado, matar la vela hacia la vereda, hacia la pista. Hay que evitar que el parapente caiga sobre el mar. ¿Cómo hacemos eso? Una vez que hemos aterrizado, vamos a hacer el flare y vamos a jalar solamente el lado izquierdo para que el parapente se vaya hacia la vereda. No tienen que preocuparse que el parapente llegue a la pista. Es muy raro que el parapente llegue a tocar la pista. Lo que va a pasar es que se quede en la vereda. Lo que sí es peligroso es que el parapente no se vaya a la vereda, sino hacia el mar. Porque las olas acá tienden a ser bastante altas, bastante fuertes. El oleaje también. Y eso podría jalarnos hacia el mar. Si además nos enredamos con nuestras líneas, podríamos ahogarnos inclusive con poca profundidad. 1 o 1,5 metros de profundidad suficiente para tener problemas. Una vez que hemos aterrizado, hay que desconectarnos inmediatamente el arnés, porque nunca se sabe si viene una ola fuerte, una ola grande, y a pesar que nuestro parapente ha caído en la orilla, podría ser arrastrado. Así que aterrizamos y nos desenganchamos, nos separamos completamente del arnés. Una vez que estamos separados, sí podemos recoger el parapente con cuidado para evitar que el mar pueda tocar. Lo que tenemos que hacer es intentar aterrizar en esta playa, que se llama Playa Pampilla, en la mitad, porque es la zona más segura. Si llegamos a esta última parte donde termina la Playa Pampilla, tenemos el espigón, las piedras, y no hay un sitio donde aterrizar. De hecho, han habido accidentes con pilotos que o terminan chocando con las rocas o terminan abriéndose al mar y aterrizando en el mar porque se quedaron cortos. La siguiente playa, Waikiki, también es posible aterrizar, pero tiene muchos obstáculos. Tiene baños, tiene cables, tiene mucha gente veraneando y los carros están muy cerca. Es posible aterrizar ahí, pero hay que hacerlo con mucha cautela. La siguiente, la playa Macaja, hay que evitar aterrizar ahí porque sí está plagada de surfistas y de bañistas. ¿Es posible aterrizar? Sí, pero hay mucha gente siempre veraneando en esa playa, así que la vamos a utilizar como último recurso. Esta es la playa Macaja. Como pueden ver, está lleno de escuelas de surf y la orilla es bien angosta. También siempre hay muchos bañistas y surfistas. Y está llena de tablas y carpitas, por lo que aterrizar acá es muy complicado. La mejor playa para aterrizar es acá, la que está justo debajo del parapuerto, que se llama la Playa Pampilla, pero solamente hasta la mitad. Esta es la Playa Pampilla y lo que hay que evitar es aterrizar a partir de esta zona de acá, que es más o menos la mitad de la playa, y llegar en esta parte de acá.
porque como ven, el mar llega a chocar contra el muro de contención, no hay dónde poner la vela, inclusive podemos nosotros mismos sumergirnos en el mar o mojarnos, y en el peor de los casos vamos a llegar a esta zona de acá, el muelle, que es muy peligroso porque no hay dónde aterrizar. Chocarnos contra esta zona de acá de rocas puede llegar a ser muy peligroso. Si tenemos suerte y llegamos hasta la siguiente playa, Waikiki, igual tenemos muchos obstáculos. Tenemos el mini gimnasio, los carros, los baños, entonces hay que evitar esta zona en la medida de lo posible. Tenemos que aterrizar en la primera mitad de la playa Pampilla. Como pueden ver acá, prácticamente no hay ni bañistas ni surfistas. La playa, salvo algunos días de verano muy concurridos, algunos domingos, esta playa siempre está desierta, no hay gente. Esta cabina de salvavidas ya lleva varios años y nos va a servir como referencia para poder calcular nuestra aproximación. Está justo en la mitad de la parte ancha de la playa. Es decir, si dividimos la parte en la que podemos aterrizar, que es la mitad de la playa, esta se encuentra justo a la mitad de la parte buena. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida de lo posible vamos a apuntarle a aterrizar cerca de esta cabina. Nos va a servir como una referencia visual. De forma que si nos pasamos la cabina de salvavidas, tenemos todo este pedazo de playa que nos sirve como un alterno, como una emergencia. Y así vamos a evitar a toda costa llegar a la última parte de la playa que sí es peligrosa. Vamos a intentar aterrizar entre la cabina del salvavidas y donde inicia la playa Pampilla, que es ese muellecito, ese espigón de allá. Y vamos a tener de alterno lo que queda de playa, que son unos 50 metros aproximadamente. Y así vamos a evitar aterrizar en la parte peligrosa. Como dije antes, el área ideal para aterrizar es desde el inicio de la playa, que es ese pequeño muelle, hasta la caseta del salvavidas. Para eso vamos a empezar nuestra aproximación por encima del muelle, donde inicia la playa. Y vamos a perder altura hasta llegar como máximo a la caseta, teniendo después de la caseta unos 50 metros de alterno de emergencia. Ahora, hay que tener mucho cuidado cuando iniciemos la aproximación, cuando giremos, porque justo donde inicia esta playa tenemos esos postes que son muy altos. Son postes que fueron instalados especialmente para darle luz a los surfistas de forma que puedan surfear de noche. Y son mucho más altos que un poste normal. Hay que tener mucho cuidado de no quedarnos colgados en estos postes o que nuestro parapente no choque estos postes. Ten que esta playa no es pareja, no es lisa. Tiene como hondonadas, diferentes niveles o relieves, lo que podría causarnos una lesión si no tenemos un buen calzado. Es por eso que es muy importante volar acá en Miraflores con botines de trekking, botines de caña alta que nos protejan el tobillo. Si vamos a aterrizar en la playa es muy importante tener estos dos equipos, que son tanto los botines de trekking como el chaleco salvavidas. Y acá abro un paréntesis. Muchos pilotos subestiman la importancia de portar un chaleco salvavidas acá en Miraflores, o inclusive lo consideran absurdo. Pero tenemos que ser conscientes que aterrizamos muy cerca a la orilla del mar, en donde las olas, el oleaje, la marea, a veces puede ser muy alta e inclusive peligrosa. Sin un chaleco salvavidas, corremos el riesgo de enredarnos con nuestras líneas en el mar y entrar en pánico. En Miraflores, el uso de chalecos salvavidas es obligatorio si se vuela biplaza y opcional si se vuela en monoplaza. Mi recomendación es usar siempre chalecos salvavidas, así se vuele biplaza o monoplaza. Cierro paréntesis. Si tenemos altura suficiente, podemos aterrizar en la siguiente playa, que se llama Punta Roquitas. Esa playa siempre está desierta, no hay gente veraneando, ni hay surfistas, y es más larga. Y es más extensa que inclusive la playa Pampilla y tiene menos obstáculos. Además se puede utilizar toda la playa, desde el inicio hasta el final, porque no tenemos un sitio peligroso que termina en rocas, o como en el caso de la playa Pampilla. Inclusive acá, si nos pasamos el aterrizaje de la playa Punta Roquitas, podemos usar la siguiente playa, que es la playa Pampilla.
igual, la extensión es sumamente más larga y tampoco inicia en una zona peligrosa. También inicia en un muelle, así que tenemos una playa de mayor extensión. El problema está que si estamos volando en el faro, en la parte de ahí, en el parapuerto, y ya hemos perdido mucha altura y tenemos poca altura, no nos va a dar suficiente altura para venir hasta acá y hacer la aproximación y aterrizar en esta playa. Solamente vamos a poder utilizar esta playa cuando tengamos la suficiente altura para hacer la aproximación. Para llegar a esa playa tenemos que llegar con mucha altura. Es decir, tuvimos que haber escogido ir a la playa a aterrizar con mucha anticipación. Si ya tenemos la mitad de la ladera acá, ya no llegamos a la siguiente playa para poder enfrentar al sur. Tenemos que hacer el aterrizaje acá, en la playa Pampilla. Como dije antes, hay que aterrizar mirando hacia el sur, pero pueden darse excepciones. Si no tenemos suficiente altura para enfrentar el viento y no hay mucho viento, es decir, el viento está casi 0 km/h o inclusive viene de la dirección contraria, un poco del norte, podemos en esos casos aterrizar hacia el norte. Ya no aterrizamos hacia el sur, sino aterrizamos en la dirección opuesta, hacia el norte. Pero repito, es un caso excepcional en que no podemos hacer nuestra aproximación normal hacia el sur y que hay casi 0 viento o inclusive un poco de viento del norte, que es un tipo de viento un poco raro en esta zona. Aterrizar acá en la playa puede ser un poco intimidante porque la playa es estrecha, apenas entra el parapente y obviamente tiene un fin, no debemos pasarnos. Muchos de los accidentes que han sucedido o incidentes ha sido producto porque el piloto o el alumno se pone muy nervioso y empieza a reaccionar mal, no hace caso por la radio o toma malas decisiones. El truco para tener un buen aterrizaje en la playa es ir relajado. Es un aterrizaje difícil, pero bastante posible. Si vamos confiados en nuestras habilidades y relajados, no habría ningún problema. El problema está cuando el alumno o el piloto se pone muy nervioso y entra en pánico. Es muy importante ir a la playa cuando sea necesario. Cuando estamos perdiendo altura no debemos dudar y tenemos que ir a hacer nuestra aproximación en la playa. Muchos incidentes también han sucedido porque los pilotos, por miedo de aterrizar en la playa, se quedan peleando hasta el final en la ladera para intentar subir, y eso al final va a ocasionar que tenga menos opciones para hacer una buena aproximación. Prácticamente tiene que irse al último momento a aterrizar en la playa de emergencia. Es mejor hacerlo con tiempo, tomar una decisión prematuramente, irnos a la playa cuando ya tenemos a una altura suficiente y hacer una buena aproximación bien calculada, que hacerlo de emergencia con los últimos metros que nos quedan para pasar los cables. Puede darse el caso que el viento se nos vaya no estando acá sobre el parapuerto, sino sobre el Arcomar o sobre el Parque Tres Picos, que está al norte. En esas circunstancias los aterrizajes inclusive son mejores. Por ejemplo, en la playa Redondo sobre el Arcomar vamos a tener una mayor extensión de playa y hay menos obstáculos. Y por otra parte, sobre el Parque Tres Picos hay un parque abajo en la playa donde podemos aterrizar en césped. Y eso sería todo en cuanto a este video sobre los aterrizajes que hay debajo del parapuerto, la playa Macaja, la playa Waikiki, Pampilla y Punta Roquitas. En el siguiente video les voy a explicar cómo se aterrizan en los dos alternos que están más lejos del parapuerto, en la playa Redondo, debajo del Arcomar, y en el Parque Tres Picos. Si este video te pareció interesante, no olvides ponerle me gusta y suscríbete a mi canal si quieres recibir más contenido como este. Nos vemos en el siguiente video.